Muy buenas noches, mis queridos amigos de la biblioteca de Shlomo. Espero que estén teniendo un día excelente. El día de hoy vamos a hablar sobre portales dimensionales y una cultura fascinante, una cultura que pasarán décadas, se pasarán años y esta cultura, esta civilización siempre prevalecerá en el espacio y tiempo, en la memoria de aquellos que les gusta el misterio, la antropología. Y antemano, te doy la bienvenida a la biblioteca de Shlomo, en donde el misterio nos une a cada uno de nosotros. Antemano, me siento muy contento esta noche de estar conectado aquí contigo y platicar de todas estas temáticas que muy pocas veces se platica de esta forma. Eh, Hay muchos compañeros que lo platican de otra forma, pero el día de hoy vamos a hablarte de los portales dimensionales, puertas astrales, vortex y pirámides. Antemano, te doy la bienvenida. Lachen Ali Kikin. Yo soy tú y tú eres yo. Saludo Maya. Concepto artístico en el campo magnético de la Tierra que conecta a las Susaka, un evento de transferencia de flujo con una nave espacial a la mano para medir partículas y campos. La NASA ha descubierto esto, la NASA, fuera de nuestro planeta Tierra, y todo esto va relacionado con el aspecto de los mayas, cómo es que realmente esta cultura sabía abrir y cerrar portales dimensionales, porque hasta hoy en día no se sabe a dónde inmigró esta cultura maya, realmente no se sabe a qué grado llegaron o a qué grado de conciencia llegaron estos grandes pensadores, conocimientos de una realidad que cada día es más latente, es cada día más latente en nuestras vidas. Yo no sé, pero estamos viviendo una época, una etapa muy interesante, muy interesante en la que el ser humano está entrando a un nuevo despertar de conciencia. Todo depende de ti, qué tanto quieras abrir los ojos a esta nueva etapa como seres humanos en la que estamos viviendo. Todo depende de ti, qué tanto te quieras adaptar o qué tan flexible quieras ser con este nuevo despertar de conciencia mundial. Esta situación que estamos viviendo es muy interesante porque hace algunos minutos estaba fuera de casa, ¿sí? Y estaba observando cómo pasaban dos carros de policía y tres carros de la Marina, en donde decían Proyecto COVID. Qué interesante, ¿no? Cuando te dicen de un proyecto, ¿qué entiendes con la palabra proyecto? Es algo que planificas con mucho tiempo de anticipación, ¿sí? Y no dudo que esta situación sea parte de este proyecto, de un proyecto a futuro, ¿sí? Un proyecto quizás sea el que nos están, nos están anunciando algo o el principio de algo muy interesante que pueda pasar en la vida de cada ser humano, ¿sí? Y esto es lo interesante. Esto es lo interesante que nos une en el día de hoy, ¿sí? Y bueno, comentándote esto, el décimo portal, umbral, puerta, se abrirá el 11-11-11. Ya pasó esa fecha, pero no quiere decir, cuando decimos del 11-11-11, quiere decir que ese día se abrió el portal para el despertar de la conciencia, ¿sí?
Y para el despertar de la conciencia no va a ser suave. Este proceso no va a ser nada tranquilo. El mismo Maestro Jesús lo había comentado, lo había profetizado, ¿sí? El reino de los cielos, solo los valientes, solo los aguerridos. En otra frase dice solo los agresivos, pero está mal interpretado, solamente, o quizás sea parte de una interpretación, pero el reino de los cielos, solo los valientes lo arrebatan, ¿sí? Y si te has dado cuenta cómo esta situación ha hecho, ha difundido un miedo global terrible, que las personas se han vuelto de cierta forma con un estado nervioso súper tenso, donde la gente está realmente con miedo, con pavor, ¿sí? Y esa es la verdad. Solamente aquellos que se atrevan a confrontar sus mayores miedos puedan superar toda esta situación. Y te lo digo porque en diferentes ocasiones de mi vida me ha tocado vivir situaciones muy difíciles de mi vida, situaciones de vida o muerte, situaciones de legales, ¿sí? Donde me he debatido entre la vida y la muerte, entre la libertad y la vida. No es fácil, no es fácil entrar a este nuevo despertar de conciencia. Es emocionante, un nuevo comienzo, añadió el anciano Maya. Ciencia NASA, en el tiempo que te tomaste para leer este artículo, para escuchar este artículo, ¿sí? Algo sucederá que hasta poco los científicos no creían que pudiese suceder. Un portal magnético se abrirá uniendo la Tierra y el Sol, que se encuentra a millones de millas de distancia. Toneladas de partículas de alta energía pueden fluir a través de la apertura antes de que el portal se cierre de nuevo. Todo esto transcurre antes de que usted pueda escuchar y llegue al final de este audio. Puertas astrales, los atajos cósmicos. NASA identifica 1235 mundos potenciales, 50 billones de planetas en nuestra galaxia, 50 billones de planetas en nuestra galaxia. Imagínate, no somos la única especie viviente en esta Tierra. Pensamos que somos lo único que existe en el universo. No, hay miles de pruebas a lo largo de la historia de la humanidad que lo han dejado muchas civilizaciones como los incas, muchas civilizaciones alrededor del globo terráqueo, evidencias de que no somos los únicos y que hemos sido visitados desde tiempos antiguos por otras civilizaciones, por otras razas. Eh, Such Child, Home Hole, agujero de gusano. MacLeod, físico y autor activista de la vida silvestre y experto en comportamiento de los delfines y la cognición, nos habla de que en el mar se abren agujeros de gusano. ¿Qué son los agujeros de gusano? Los agujeros de gusano son portales dimensionales que nos conectan con otras realidades paralelas. Esto está confirmado por la física cuántica, por la ciencia. Esto no es algo de ciencia ficción. Esto es algo que tu servidor se ha inventado. La lógica de los portales y la teoría de grid, vortex en el puente de nuestra dimensión y otras dimensiones. Los vórtices pueden ser una ocurrencia natural
terrestre o se pueden producir a través de una pirámide o estructura creada por tal fin, manipulando el campo geomagnético de la Tierra. Algunos megalitos y estructuras pirámides, obeliscos y monolitos pueden canalizar la energía como un embudo o hidromasaje y crear un vórtice mediante la manipulación de la gravedad de la Tierra. En muchos de estos sitios se presentan anomalías magnéticas gravitacionales. Los monolitos son una o varias piedras grandes que son utilizadas para construir una estructura o pirámide. Podemos ver si en algún momento has tenido la oportunidad de estar en Chichén Itzá o estar en algún lugar como Machu Picchu o en otras partes del mundo, ¿sí? Podrás ver la estructura piramidal de estas grandes civilizaciones que pensábamos que no tenían grandes tecnologías y que simplemente eran solamente personas con un bajo entendimiento. Pero no, hoy en día la ciencia colabora a eso, que realmente estas grandes civilizaciones llegaron a alcanzar grandes niveles de conciencia, llegaron a establecer conexiones con un mundos paralelos, con el universo, creando así portales dimensionales. Como ejemplo, hasta el día de hoy no se sabe hacia dónde se dirigió la civilización maya. Es una de las civilizaciones más antiguas que existen en la faz de la Tierra. Y algunos antropólogos dicen, no, es una civilización muy joven y bla, 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 bla. No, hay textos muy antiguos donde avalan de que los mayas estuvieron muy, muy cerca de la India. Tanto así que hay un idioma que ya no existe en la actualidad, pero que se llama maya y que los hindús hasta el día de hoy guardan celosamente esos textos en maya, tanto así como lo habíamos hecho en otro podcast, en otro programa, en que vimos que la quinta frase de Jesús en la cruz del Calvario, cuando dice Eli, Eli, sama bati, hay interpretaciones donde dicen, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? O ¿por qué te has olvidado de mí? ¿No? Entonces, esa es una traducción pésima. Realmente no hay una traducción en el idioma actual. Muchos se han quebrado la cabeza y dicen, no, es que era hebreo, es que era griego, es que era tal idioma, pero realmente no. Haciendo un trabajo de investigación arduo y serio, ¿sí? Pudimos comparar cómo se escucha en el maya, cómo se escucha, perdón, cómo se escucha en el hebreo, en el arameo, en el sumerio, en el griego, en el latín, en todas las lenguas semitas, en todas. Estuvimos investigando, estuvimos contactando gente especialista en lenguas antiguas. Estuvimos platicando con una joven, una chica rusa que trabaja y estudia en la Universidad de Inglaterra. Le mandamos correos a él, a varias personas, y todos coincidieron, dos personas coincidieron perfectamente, nos mandaron todas las traducciones, como se dicen en todas las lenguas que te acabo de mencionar, y en ninguna hace match, o sea, en ninguna concuerda, solamente en la lengua maya, solamente en la lengua maya. La lengua maya ya existía, dicen que ya existía desde antes del diluvio. Dicen que era una lengua preadámica, ya que vemos en el capítulo de Génesis, cuando Adán y Eva son desterrados del paraíso, en la parábola o la dimensión donde ellos estaban,
fueron desterrados de esa dimensión, ¿sí? Dice que entraron a la tercera dimensión, a la tierra, ¿no? Ya que la palabra tierra 2000 años atrás no existía como tal, sino era la palabra universo, es la palabra universo. Entonces, ellos dicen que ya había otra civilización en esta tercera dimensión, en esta que llamamos tierra, ¿sí? Ya existían otras civilizaciones. Entonces, no podemos decir que somos los únicos o creer que simplemente somos lo único que hay en la tierra, ¿sí? O más bien en el universo, ¿sí? Y bueno, continuando. Hay varios vórtices en el mundo en donde las civilizaciones antiguas como los de la Inca, Mexica, China, Babilónica, Egipcia, Maya y muchos más construyeron sus pirámides y templos. Las pirámides de Giza representan las estrellas del cinturón de Orión y se dice que es la puerta de la comunicación entre esa dimensión y la nuestra, en Teotihuacán, en el lugar donde los hombres se convierten en dioses, en lugar donde los hombres se convierten en dioses. Imagínate, donde dicen que cualquier ser humano común y corriente llegue a tener un estado de conciencia elevado y pueda ser consciente de quién es él, ¿sí? Dice que puede llegar a convertirse en un dios. ¿Qué es lo que dice el Génesis? Dice, y seréis dioses, en la traducción en el hebreo, y seréis como vosotros. Dice, dice ahí, y hice al hombre, al ser humano, a imagen y semejanza. La palabra semejanza es algo que se asemeja, es el espejo, ¿sí? El espejo de Dios. Pero realmente creo que estamos empezando a despertar a esa conciencia o ese estado, saliendo de un estado de adormecimiento, quizás, ¿sí? Pero bueno, en Teotihuacán, como les comento, el lugar donde se cometen los dioses cerca de la Ciudad de México, las pirámides son el espejo del cinturón de Orión. En Teotihuacán es pirámides son el espejo del cinturón de Orión. ¿Cómo podrían ellos saber la existencia del cinturón de Orión sin tener la tecnología que tenemos hoy actualmente? Sin tener los recursos que tenemos. Si no existía la NASA, si no existían los cohetes, si no existían telescopios tan avanzados como los que tenemos hoy, Home Tetzetal, portales, agujero de gusano, espacio y tiempo, conectados por el túnel, atajos o autopistas cósmicas a las estrellas. La masa se distorsiona en el espacio y si podemos manipular el espacio y detonarlo, podemos hacer un túnel espacial, un acceso directo, un puente o un agujero de gusano. Si este agujero de gusano se contrae frente a nosotros y se expande a medida que pasamos a través de él, podemos viajar más rápido y nos dará la velocidad de la luz sin que el ser humano sufra una expansión masiva. Las puertas estelares o puertas astrales, que le llaman Stargates, se abren a través de un vórtice. Las representaciones de las puertas portales o umbrales utilizados por los visitantes de otras dimensiones se pueden encontrar en todo el mundo. Esos sitios, según la leyenda local, fueron y son utilizados por los visitantes que viajan entre nuestra dimensión y otras. Mitología maya. Líneas de energía o energy grids.
Redes de energía son puntos de energía que son una ocurrencia natural en nuestro planeta. Cuando las líneas de energía se cruzan, la fuerza de la energía se concentra y estos puntos de intersección son lo que llamamos vórtices. La velocidad de la luz es de aproximadamente 1.086.282 millas por segundo. Imagínate poder viajar a 1.186.282 millas por segundo. Verifico la información antes dicha. 186.282 millas por segundos. Imagínate viajar a esa velocidad. La luz en el espacio se despliega a 300.000 kilómetros por segundo. 186.000 millas por segundo. Es tiempo se retrasa si viajamos bajo o la velocidad del tiempo. La masa se expande si viajamos más rápido que la velocidad de la luz. Es imposible viajar más rápido que la velocidad de la luz porque la masa se expande y se hace más grande. Explotaríamos. Sin embargo, si alguien se desplaza debajo o a la velocidad de la luz, el tiempo se hará más lento para el viajero. Y de su regreso a su planeta, cientos de años habrían pasado. Así que, ¿cuál es la lógica de pensar que algunos otros seres en las lejanas galaxias pueden venir a visitarnos? Imagínate viajar a esa velocidad. Hay una teoría, hay una teoría mía personal, que puedes tener un pensamiento, hay pensamientos que pueden desdoblar la velocidad de la luz. Te invito a que hagas este experimento, a que pienses algo, así en el instante, piensa algo, lo que quieras, bueno o malo, piénsalo. Viajaste a la velocidad de la luz en el pensamiento. Puedes doblar el espacio y tiempo. Un pensamiento viaja a la velocidad de la luz y quizás pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz, quebrando esos portales dimensionales entre el espacio y tiempo. Los mayas, no se sabe a dónde se fueron, pero ellos consideraban que los cenotes eran portales dimensionales. Me comentaban que hay una puerta en la Ribera Maya donde dibujaron perfectamente, si tú te paras desde otro ángulo hacia atrás, miras perfectamente el dibujo de la pirámide, ¿sí? Y dicen los locales de ese lugar es que es el portal dimensional que te conecta con ese lugar. Se ha dicho o se comenta personas que son los guías de turistas, ¿sí? En donde se han hecho meditaciones, ¿sí? En donde se han hecho meditaciones, en donde ha habido personas que han podido, a través de la meditación, observar, como si estuvieran observando una película, del otro lado, a donde está esta civilización. Porque no hay ningún rastro de esta civilización. ¿Dónde quedó? ¿A dónde fue? ¿A dónde fueron tantas personas? Solamente dejaron sus pirámides y se fueron. Abrieron portales dimensionales. Pudieron transportarse entre el espacio y tiempo. Pudieron conectar con otros niveles de conciencia mucho más elevados. Tener una tecnología mucho más avanzada que la que tenemos hoy en día. ¿Sí?
Hay unos textos donde están en la Ribera Maya, en donde dicen que los mayas comentan y dicen, ciertamente la civilización egipcia era una civilización muy avanzada, pero comparado a nosotros, todavía estaban en el kinder, todavía estaban en un bajo nivel de conciencia. Imagínate, para que los mayas dijeran que los egipcios sí eran una civilización muy avanzada, con un grado de conciencia muy elevado, pero que todavía estaban empezando, que todavía no se habían desarrollado. Como ejemplo, la civilización egipcia, hay rastro de todos sus faraones, de todos sus reyes, pero ¿dónde está el rastro de todos esos dioses, de todos esos personajes que ellos hablaban? De esas naves, de esas vimanas, ¿sí? De esos objetos no identificados, ¿sí? Quizás suena loco la idea, pero cada día nos vamos a hacer más. Es que la teoría de Einstein está equivocada y se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Te pregunto esto, ¿tú crees que la teoría de Einstein está equivocada? Yo creo que sí. Yo creo que se puede viajar más rápido de la velocidad de la luz. Te voy a comentar una experiencia muy personal. No lo sé cómo lo consideres, no sé cómo lo tomes, pero a través de una experiencia entre el espacio y tiempo, entre un viaje astral, estaba, ahora ya sé lo que es un viaje astral y un sueño. Estaba meditando y estaba sentado en un lugar, en un restaurante y observando una tele. Y yo simplemente la observaba. Y mi atención era tan fuerte en ese objeto, en esa tele, que estaba apagada, por cierto, que era tanta mi concentración que yo me miraba en esa experiencia dentro, dentro de la tele, pero no estaba dentro de la tele, sino que la tele era la excusa para abrir un portal dimensional, ¿sí? Y me miraba en medio de la nada, en medio del espacio, en medio del cosmos. Miraba hacia abajo y todo estaba oscuro y miraba las estrellas y me llenaba de miedo. Soy honesto, me llenaba de terror y decía, qué está pasando? ¿Esto es un sueño? ¿Esto no es real? ¿Esto no existe? ¿Será que vi una película hace 2 días de Star Wars o de ciencia ficción? Y solamente eso es parte de una fantasía. Esto no es real. Y me tocaba la piel y me pellizcaba y no podía despertar. Yo me tocaba, me pellizcaba en mi sueño la piel en el viaje astral, cuando de repente se escucha el sonido, un sonido muy fuerte que estremeció el universo y se abre un portal dimensional, se abre un agujero de gusano y me paro enfrente de ese portal, pero veo como ese agujero de gusano me hago a un lado y siento literalmente el frío del portal dimensional. Siento literalmente en mi carne la, la frialdad del universo y el viento. Era tan real, ¿sí? En donde pude observar cómo era absorbido las estrellas, la luz, meteoros, todo se lo comía, todo lo absorbía. Pero no, pero o sea, hacia dónde se iba todos esos objetos, se abría un agujero de gusano y lo mandaba a otro lugar, a otras galaxias. Esa era mi experiencia. Y en la experiencia yo decía, Dios mío, ayuda, no sé qué hacer, no sé.
esto no lo entiendo, no entiende, no, no sé, va fuera de mi raciocinio, de mi conocimiento. Va más allá de lo que yo pueda entender. Entonces, de repente, me veía regresar al lugar donde se originó todo y se aparecía un ser, un personaje que me decía, ¿cómo es posible? Era un personaje que de repente lo miraba muy molesto y me decía, ¿cómo es posible que un ser tan inferior como tú, tan torpe, me decía, sí, así me decía, tan inconsciente, de tercera dimensión, haya podido o haya podido romper la velocidad de la luz? Y decía, yo que soy un ser superior a ti, con un grado de conciencia mucho más elevado, que viajo por el universo, nunca he podido la velocidad, nunca he podido romper la velocidad de la luz. Y yo me quedaba desconcertado, yo no sabía lo que estaba pasando, yo estaba sacado de onda en esa experiencia, me despertaba desconcertado y yo estaba literalmente con los dedos helados de los pies y de las manos. No los podía doblar. Estaba helado. Pensé que me había dado hipotermia. Dije, pero ¿cómo me va a dar hipotermia? Si estoy en mi cuarto, estoy, o sea, no era un clima, no era época de invierno, era en la época de junio, julio, bien recuerdo. Me salgo del cuarto, se lo comento a mis roommates, o sea, a mis compañeros de cuarto, ¿sí? En esa época yo estaba tocando el violín, te comento, más bien la viola, ¿sí? Y descubrí que la música abre portales dimensionales y hace que entres en un estado de conciencia elevado, te conectas, porque en aquella época estaba tocando música clásica y yo invertía horas y horas en mi instrumento, porque era mi pasión. No tenía tele, no tenía absolutamente nada, simplemente tenía mi viola, mi instrumento musical. Y es lo único que existía para mí, mi trabajo, mi instrumento. Contaba los minutos para llegar a casa y empezar a tocar ese instrumento. Y he descubierto y reflexiono hoy en día que la música abre portales dimensionales y hace que tu sistema límbico, lo que es la corteza prefrontal, sistema límbico, sistema reptiliano, se armonice e iluminen tu cerebro. Tu corteza, sistema límbico es la coronilla de tu cabeza, tu lado emocional, tu glándula pineal. Tu glándula pineal se abre de un aspecto increíble y te conectas con otras dimensiones. Empiezas a tener más conciencia de esos viajes astrales. Esto es una realidad, quizás te digan, eso no es cierto, que es de aquello, pero la Biblia, la ciencia, está plagada de historias. Como te había comentado, hay más de 25 millones de archivos desclasificados de la CIA, donde te hablan de miles de personas alrededor del mundo, en donde han tenido ese tipo de experiencias, en donde han podido extraer información que la NASA ignoraba. Somos seres espirituales.
Somos seres interdimensionales también. Y bueno, continuando, E igual a mc2, equivalencia entre la masa y la energía. La energía en reposo de un cuerpo es el producto de su masa por su factor de conversión. La velocidad de la luz al cuadrado, c del latín celeritas, celeritas, la c, se utiliza como constante y fue utilizada por el físico Einstein en 1907, cuando postuló su teoría de la relatividad E igual a mc2. Esa es la teoría de la relatividad de Einstein. Esa es la fórmula. La teoría GRIT. A menos que entendamos la relación del mundo y la teoría GRIT, no podemos comprender cómo es posible viajar en estas condiciones. Una cuadrícula es una serie de líneas uniformemente espaciadas para la localización de puntos. Es un patrón geométrico inteligente donde las energías de la Tierra se organizan. En sus intenciones, que fueron considerados lugares sagrados, lugares sagrados, se construyeron estructuras, se pusieron ofrendas o fueron venerados a los antepasados. En la antigüedad se construyeron iglesias, templos, pirámides o megalitos en estos sitios sagrados, en donde la energía de la madre tierra, la Pachamama, era diferente. Hay lugares que son famosos debido a las anomalías magnéticas que ocurren, como en el mar de Japón o el Triángulo de Bermuda. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el Triángulo de las Bermudas? ¿O algún momento has estado en uno de esos lugares de poder? ¿Alguna vez te has adentrado a alguna catedral? ¿Cuál es tu experiencia? ¿O alguna vez has estado en alguna pirámide, como la de Chichén Itzá o en las pirámides de Giza o las piedras de Stonehenge en Inglaterra? ¿O quizás hayas estado en las pirámides de Teotihuacán o en el Templo Mayor del Zócalo? ¿Cómo percibes la energía ahí? ¿Cómo percibes el lugar? ¿Por qué, por qué los españoles, los conquistadores, se empeñaron en poner catedrales arriba de las pirámides? ¿Por qué? Porque de cierta forma cortaron ese conocimiento, esa sabiduría ancestral, ¿sí? Con el cosmos, porque sabían que cortando ese conocimiento ancestral con el cosmos, con el universo, con un conocimiento más profundo, sabían que podían conquistar a un pueblo, degollando su identidad, ¿sí? Matándola, tratando de aniquilarla, de que no haya ningún recuerdo. Pero hasta hoy en día esa sabiduría ancestral está resurgiendo, está resurgiendo. Cada día más está tomando fuerza. La gente se está preguntando cada día más, ¿sí? Cuestiones que siempre han estado ahí. ¿Te has preguntado por qué en cada catedral de, por ejemplo, aquí en México, en cada catedral
hay una pirámide. No en todas, pero casi en todas, ¿sí? Y una catedral representa una antena, una forma de, digámoslo, de manipulación, ¿sí? De cómo las personas se reúnen en las catedrales. Pero hoy en día, poco a poco, la gente está empezando a buscar o a cuestionarse más profundamente sobre su existencia, ¿sí? Eh, Te puedo comentar mi experiencia cuando fui al Templo Mayor por primera vez, después de muchos años de no haber estado ahí. Mi experiencia fue increíble. Incluso cuando paso por ahí, se siente un ambiente muy distinto. Siente, es increíble toda la magnificencia de los antepasados, toda nuestra identidad como seres humanos ha sido degollada. Las verdades han sido a medias. Las verdades han sido manipuladas. Y creo que estamos entrando a una etapa muy distinta. Como ejemplo, el Triángulo de la Bermuda, en lo que es Miami y Cuba, y otro punto cardenal. Los barcos pasan por ahí, o los aviones pasan por ahí, desaparecen. Un avión o un barco no puede pasar directamente. Ahí tienen instrucciones específicas de no pasar por ahí, porque saben que hay un portal dimensional ahí, hay un vórtice, hay un vórtice de espacio y tiempo. Como ejemplo, el Maestro Jesús sabía de esto. Por eso es que decía, ahora el bautizo será del Espíritu, ¿sí? Y decía, y seréis como ríos de agua vivas, ¿sí? Sabía que el agua es un portal dimensional. Los mayas lo sabían. No se fueron porque estaban carentes de agua. No, tenían sobreabundancia de agua. Y todas sus pirámides estaban conectadas con el agua. Los aztecas también estaban conectados con el agua y estaban conscientes de que el agua jugaba un papel importante para entrar y salir de esas portales dimensionales. Como te comento, no se sabe dónde están, dónde se fueron, pero viendo estas teorías de Einstein, pues simplemente abrieron un portal dimensional y pudieron quebrar el espacio y tiempo y viajar a la velocidad de la luz. Y te sigo comentando. En 1921, Hermann Hale propuso la teoría del agujero de gusano en relación con el análisis de energía del campo electromagnético en la masa 1. En 1935, Albert Einstein y Nathan Rosen publicaron la relación de la relatividad general que permite la existencia de puentes y originalmente llamados puentes de Einstein-Rosen. Ahora se conocen como agujeros de gusano o wormholes. Einstein-Rosen Bridge. En 1957, Wheeler usó el término agujero de gusano, Schwarzschild y otros físicos han escrito sobre ellos. Podemos ver cómo estos físicos, cómo la matemática puede hacer todo esto que cobre sentido, cómo los portales dimensionales son una realidad, cómo la ciencia cada día más va avanzando en estas teorías que se hacen más realidad y que son una realidad en nuestro mundo. La masa distorsionada y el espacio, y sí, podemos manipular y deformar el espacio y hacer un túnel
un acceso directo o un puente o un agujero de gusano, podemos evitar que la masa se expanda. Si el agujero de gusano se contrae por delante de nosotros y se expande a medida que pasamos a través de él. Podemos viajar más rápido que la velocidad de la luz sin que nuestra masa, o sea, este cuerpo físico, se expanda. O sea, hay una forma de cómo viajar entre los agujeros de gusanos, ¿sí? Si nosotros viajamos a esta velocidad, puede que nuestro cuerpo se expanda y explotemos en billones de partículas. Se ha sugerido que los puentes pequeños o agujeros de gusano pueden aparecer y desaparecer espontáneamente entre la Tierra y otros planetas en diferentes ocasiones. A través del puente se llegaría a un portal o puerta enlace, desafiando la inercia, la gravedad y la velocidad de la luz. La cantidad de energía necesaria para viajar a través de los agujeros de gusano es tan grande que tiene que ser producida durante el viaje. Para ello, un reactor de antimateria sería necesario. En, en la década de 1880, William Hicks discutió la gravedad negativa o antimateria. El laboratorio de Film National Accelerator Laboratory en las afueras de Chicago ha estado estudiando y experimentando con la naturaleza fundamental de la materia y la energía. La antimateria se produce actualmente, pero todavía es muy costosa. Sin embargo, en la forma perfecta de almacenamiento de energía que existe, puede ser utilizada como combustible para viajes interplanetarios, compuesta de antipartículas. La antimateria es construida de la misma manera que la materia normal está compuesta de partículas. Entonces, para tener equilibrio y poder hacer esos viajes entre el espacio y tiempo en esta tercera dimensión, se necesita una máquina de antimateria. Esto no quiere decir que no se pueda viajar en el tiempo, ya que en el universo no existe espacio ni tiempo, no existe tiempo. El tiempo es una invención humana, es para medir simplemente en el estado que estamos. Y bueno, la teoría predice que la relatividad general existen agujeros de gusano transitable que podría permitir viajar en el tiempo. Y en breve te compartiré la entrevista con un anciano maya. Para abrir las puertas necesitamos una llave. Y esto es lo que representan nuestros rituales. La llave para abrir la comunicación con nuestros hermanos del cielo. Necesitamos un ritual o una invocación para abrir el portal dimensional y comenzar nuestro viaje. No todos son capaces para hacer este viaje. Solo un chamán, amén, o alguien que está bien preparado, anciano maya. O sea, si usted va a viajar a otra dimensión, es necesario abrir la puerta haciendo un ritual. Lo entiendo. Pero si el visitante viene a través de un portal, necesita una llave. Le pregunté. ¿O que el visitante siempre es bienvenido y puede venir cuando quiera? No.
Señor. Solo Weyjep, cuando los portales están abiertos, pueden venir, abuelo Maya. ¿Cómo puedes saber si es Weyjep? Le pregunté, portal dimensional. Usted tiene que entender nuestro calendario, respondió. Me interesa saber acerca de diciembre de 2012. Mucha gente habla del final de muchas personas. Están haciendo dinero con noticias y libros y otros países. No veo que aquí estén dando mucha importancia a esa fecha. Va a ser un gran cambio. Envi. Los portales se abrirán. Estamos teniendo problemas con nuestro gobierno. Los sitios no están abiertos para el pueblo maya. Ellos están abiertos a los extranjeros y tenemos que ir, como antes, y hacer nuestros rituales. No se nos permite. Tenemos que ir a diferentes horas. Se utilizó para hacer nuestros rituales de limpieza, nuestros rituales de energía, nuestras curanderas, nuestra curación. Todas nuestras tradiciones nos las han quitado y los jóvenes se están olvidando de ellas. Pusieron cercas en nuestras ciudades sagradas, cerraron las puertas como si perteneciéramos, como si no, como si fuéramos forasteros, pero a los forasteros les cobran y les dejan entrar. Tenemos que estar allí, en el interior, para poder hacer nuestras invocaciones, no en el momento que ellos o el gobierno o la autoridad quieran que estemos allí. Pero cuando tenemos que estar allí, ¿me entiendes, abuelo Maya? Sí, va a ser un gran cambio. Y todos tenemos que trabajar para que sea rápido, para que sea mejor. Todos tenemos que hacer nuestra vibración hacia arriba. Todos tenemos que unirnos. Yo te lo digo, Señor. Ni siquiera en tus sueños puedes imaginar lo que viene. Algunas gentes todavía están durmiendo, abuelo Maya. Wake it. Días de mala suerte. A los 18 meses regulares de uno de los calendarios, los mayas agregaron 5 días especiales llamados Wayet, compuestos por 5 días peligrosos sin nombre y de la mala suerte. Durante Wayet, los mayas creían que los portales se abren, los desastres son inminentes y se hacía limpieza general en todas sus ciudades, sus casas y su cuerpo. Posibles mundos, 1235 mundos potenciales han sido identificados por la NASA, 50 millones de planetas en nuestra galaxia. Planet Probe sonda, ver perspectivas probables. Estos números están cambiando líneas de energía o energy grids. Teseltal, portales de Tizotzitina, Quetzalcoatl. En física, un agujero de gusano, un wormhole, es un atajo o un puente a través del espacio y tiempo que conecta dos puntos en el universo. El agujero en el espacio y tiempo maya, los mayas y muchas otras civilizaciones antiguas creían que los portales o puertas que en ciertos momentos se abrirían para permitir que los visitantes de las estrellas visiten nuestro mundo. Uno de los visitantes, Quetzalcóatl Náhuatl, serpiente emplumada, llegó para crear la humanidad, organizar y enseñar el culto en esta deidad emplumada. Está documentado en diferentes partes de Mesoamérica. Se le representa como un hombre que salía de una serpiente emplumada que podía volar porque tenía alas y que podía moverse rápidamente en la tierra. Este personaje llegó de Venus
y se relaciona con los dioses del viento, el amanecer, Ver Tulum. Su presencia está documentada en diferentes regiones. La civilización maya lo llamó Kukulcán, Cucumats o Itzamna, un nombre diferente, pero la misma traducción de la serpiente emplumada. En Toyán, Tolán, Tulá, Teotihuacán, su nombre fue Cacaca, Topitzin, Quetzalcóatl o Naxing. Quetzalcóatl, el padre del conocimiento, como era llamado. Era un hombre muy alto, ojos azules, cabello largo y blanco, piel muy pálida. Una de sus enseñanzas fue la construcción y la colocación de diferentes pirámides y templos en ciertos lugares, todos ellos en un patrón muy planeado, haciendo un mapa perfecto de planetas y estrellas. Estas pirámides y templos fueron perfectamente diseñados y construidos con un plan en mente: alta vibración, energía especial y un mensaje que todavía no podemos entender. Realmente es todo un misterio cómo los mayas pudieron construir en lugares específicos, en lugares conectados, perfectamente alineados con los planetas, con el cosmos, y que fueron creados a través de una vibración muy elevada, un estado de conciencia muy elevado, que el cual estamos entrando. La Tierra está vibrando en otro estado de conciencia mucho más elevado y debemos adaptarnos a él, debemos estar conscientes que no podemos seguir con los mismos patrones de conducta que hemos llevado durante toda nuestra vida. Bueno, mis queridos amigos de la biblioteca de Shlomo, esto ha sido por mi parte. Espero que nos regales un like, que compartas, que comentes, que participes. A todos nuestros amigos de la biblioteca de Salomón. Más adelante continuaremos con este misterio que todavía no es el final, sino es el principio de todo esto, ya que en diferentes civilizaciones se hablan de dragones y serpientes. Lo podemos ver en el Génesis, lo podemos ver en los sumerios, lo podemos ver en los mayas, lo podemos ver con la cultura china, lo podemos ver con la cultura nórdica, ¿sí? Lo podemos ver en diversas culturas y diversas civilizaciones a través del tiempo. Cómo estas civilizaciones hablaban o hablan, ¿sí? De un dragón, de la serpiente emplumada. Bueno, hasta pronto, mis queridos amigos de la Biblioteca de Slomo. Gracias por llegar hasta el final de este audio. Coméntame, comparte, escríbenos. Nos vemos pronto. Esto fue la Biblioteca de Salomón.